Saludos mundo. Patente para tecnología de microondas a voz al cráneo o voice to escucha igual que se hace en Pamplona. Patente de los Estados Unidos 4.877.027 Bruncan 31 de octubre de 1989 Sistema de audición abstracto. El sonido se induce en la cabeza de una persona al irradiar la cabeza con microondas en el rango de 100 MHz a 10,000 MHz que se modulan con una forma de onda particular. La forma de onda consiste en ráfagas moduladas en frecuencia. Cada ráfaga se compone de 10 a 20 pulsos espaciados uniformemente agrupados juntos. El ancho de ráfaga es de entre 500 nanosegundos y 100 microsegundos. El ancho de pulso está en el rango de 10 nanosegundos a 1 microsegundo. Las ráfagas son moduladas en frecuencia por la entrada de audio para crear la sensación de audición en la persona cuya cabeza está irradiada. Inventores: Bruncan, Wayne B., Pobox 2411, Goleta, K93118, Apple No. 20, 26, 79. Archivado. 6 de junio de 1988. Clase actual de EVE. U. 607, 56. Clase interna. A61N00500. Campo de búsqueda. 128/420, 5804, 419 R, 421, 422, 746, 381, 68. Referencias citadas: http://165.195.100.11/netaggi/nph-parser. Interrogación de cierre sectun igual puerto 2 y sec 2 igual y tof ip igual 1 y u igual por 102 fnetadml por 102 Sear Charf HTM y R igual 0 y F igual S y L igual 50 y D igual CR89. Otras referencias: Cain Nicole. Respuestas auditivas de mamíferos, GE Trans Biomeden, Pax. 288, 293, 1978 Frey et al., Percepción humana, Energía Science, 181, 356, 358, 1973 Husky, Radio Waves y Life, Radio Electronics, pp. 45, 45, septiembre de 1960 Aplicaciones y efectos auditivos de microondas, Lin, 1978, pp. 176, 177. Examinador principal: Cohen. Lee abogado, agente o empresa. Brailsford. RW Reclamaciones. Yo reclamo. 1. Aparato para crear audición humana que comprende: A. Una fuente de audio para crear ondas de audio eléctricas que tienen picos positivos. B. Un generador de modulador de frecuencia conectado a la fuente de audio para crear ráfagas moduladas en frecuencia. C. Una fuente de voltaje constante para crear un estándar de voltaje que está en el rango de 25% a 85% del voltaje pico de las ondas de audio. D. Un comparador conectado a la fuente de voltaje y la fuente de audio para comparar el voltaje instantáneo de las ondas de la fuente de audio con el estándar de voltaje. E. Una conexión del comparador al generador del modulador de frecuencia para activar el generador del modulador de frecuencia cuando el voltaje instantáneo de la onda de audio excede el voltaje estándar. F. Un generador de microondas que crea microondas en el rango de 100 MHz a 10,000 MHz y está conectado al generador del modulador de frecuencia, generando microondas solo cuando es pulsado por el generador del modulador de frecuencia. Y, G. Una antena conectada al generador de microondas para irradiar la cabeza de un ser humano para producir los sonidos de la fuente de audio. 2. Aparato según la reivindicación 1, en el que el rango generador de frecuencia del generador modulador de frecuencia es de 1 kHz a 100 kHz para ráfagas y de 100 kHz a 20 MHz para impulsos dentro de una ráfaga. 3. Aparato según la reivindicación 1, en el que el rango de generación de frecuencia del generador de modulador de frecuencia es de 1 kHz a 100 kHz para ráfagas y de 100 kHz a 20 MHz para impulsos dentro de una ráfaga y la duración de cada pulso del generador de modulador de frecuencia es en el rango de 10 nanosegundos a 1 microsegundo. 4. Aparato según la reivindicación 1, en el que el estándar de tensión es aproximadamente el 50% del pico de las ondas de audio. 5. Aparato según la reivindicación 1, en el que la antena es del tipo que proyecta las microondas en el espacio hasta la cabeza de una persona. 6. Aparatos para crear audición humana que comprenden: A. Un oscilador que crea una onda portadora electromagnética a una frecuencia seleccionada en el intervalo de 100 MHz a 10.000 MHz.
B. Un generador de impulsos conectado a dicho oscilador para pulsar el portador con impulsos que tienen un ancho en el intervalo de 10 nanosegundos a 1 microsegundo con un espaciamiento mínimo entre pulsos de aproximadamente 25 nanosegundos. C. Un modulador de frecuencia conectado al generador de impulsos. D. Un generador de señal de audio conectado al modulador que modula los impulsos de acuerdo con la señal de audio. Y, E. Una antena transmisora conectada al oscilador para transmitir la onda portadora modificada de este modo para proyectar la energía electromagnética a través del espacio hacia la cabeza de una persona. 7. Aparato según la reivindicación 6, en el que el modulador es un modulador de frecuencia para variar la densidad de ráfagas dentro de una envolvente de audio como una función de la amplitud de audio. 8. El método de irradiar la cabeza de una persona para producir sonido en la cabeza de la persona que comprende, A. Irradiating la cabeza de una persona con microondas en el rango de 100 MHz a 10,000 MHz. B. Pulsar dichas microondas con pulsos en el intervalo de 10 nanosegundos a 1 microsegundo. Y, C. Grupos de pulsos moduladores de frecuencia llamados ráfagas por ondas de audio en donde la modulación se extiende desde 1 kHz hasta 100 kHz. Descripción. Esta invención se refiere a un sistema auditivo para seres humanos en el que la energía electromagnética de alta frecuencia se proyecta a través del aire hasta la cabeza de un ser humano y la energía electromagnética se modula para crear señales que el ser humano puede discernir independientemente de la capacidad auditiva de la persona. La técnica anterior se han propuesto diversos tipos de aparatos y modos de aplicación y se intentó inyectar sonidos inteligibles en las cabezas de los seres humanos. Algunos de estos han sido diseñados para simular el habla y otros sonidos en personas sordas y otros sistemas se han utilizado para inyectar señales inteligibles en personas de buena audición, pero sin pasar por los órganos auditivos humanos normales. Patente de los Estados Unidos No. 3.629.521, expedida el 21 de diciembre de 1971, describe el uso de un par de electrodos aplicados a la cabeza de una persona para inyectar el habla en la cabeza de una persona sorda. Un oscilador crea una portadora en el rango de 18 a 36 kHz que está modulada en amplitud por un micrófono. El volumen Science Magazine 181, página 356 describe un sistema de audición que utiliza un portador de frecuencia de radio de 1245 GHz entregado a través del aire por medio de una guía de onda y una antena de bocina. El portador se pulsó a razón de 50 pulsos por segundo. El sujeto de prueba humano informó un zumbido y la intensidad varió con la potencia máxima. Métodos similares para crear clics dentro de la cabeza humana se informan en IEEE Transactions of Biomedical Engineering, volumen M25, no. 3. Mayo de 1978. La transmisión de habla inteligible mediante microondas modulada con audio se describe en el libro Microwave Auditory Effects and Applications, del editor de James Zelin 1978, Charles C. Thomas. Breve resumen de la invención. Descubrí que una señal pulsada en un portador de radiofrecuencia de aproximadamente 1000 MHz, es efectiva para crear señales inteligibles dentro de la cabeza de una persona. Si esta energía electromagnética, se proyecta a través del aire hacia la cabeza de la persona, las señales inteligibles se aplican a la portadora por el micrófono u otra fuente de audio y hago que las ráfagas sean moduladas en frecuencia. Las ráfagas se componen de un grupo de pulsos. Los pulsos se seleccionan cuidadosamente para la fuerza máxima y el ancho de pulso. Varios objetos, ventajas y características de la invención serán evidentes en la memoria descriptiva y las reivindicaciones. Breve descripción de los dibujos en los dibujos que forman una parte integral de esta especificación. IGO 1 es un diagrama de bloques del sistema de la invención. IGO 2 es un diagrama de una onda de audio que es la entrada que el receptor debe percibir. IGO 3 es un diagrama en la misma coordenada de tiempo que la FIG 2 que muestra ráfagas que están moduladas en frecuencia por la forma de onda de la FIG 2. IGO 4 muestra, en una coordenada de tiempo ampliada, que cada línea vertical representada en la FIG 3 es una explosión de pulsos, una ráfaga es un grupo de pulsos. IGO 5 muestra, en una coordenada de tiempo ampliada adicional, un único impulso continuo, representado como una línea vertical en la FIG 4. Descripción detallada del invento. Dado que las microondas pueden dañar el tejido humano, cualquier energía proyectada debe ser cuidadosamente regulada para mantenerse dentro de los límites de seguridad. La guía para 1,000 MHz, establecida por el American Standards Institute, es de 3 MW/cm2, 3 milivatios por centímetro cuadrado.
El aparato descrito en este documento debe estar regulado para mantenerse dentro de este límite superior con referencia a la Fig 1. Un micrófono 10 u otro generador de frecuencias de audio entrega su salida por cable 11 a un generador 12 de impulsos capaz de FM y por cable 13 de derivación a un comparador 14. El comparador 14 también recibe una señal de un estándar de voltaje 16. Cuando el pico la tensión del generador de audio 10 cae por debajo del estándar 16, el comparador entrega una señal por el cable 17 al generador de impulsos 12 con capacidad FM para apagar el generador de impulsos 12. Esto evita que se generen señales falsas a salida del generador de pulsos de FM 12. Se suministra mediante un cable 18 a un generador de microondas 19 que entrega su salida a la cabeza de un ser humano 23. De esta manera, la persona 23 se irradia con microondas que están en ráfagas cortas. El generador de microondas 19 opera a una frecuencia constante actualmente preferida a 1,000 MHz, 1,000 millones. Actualmente prefiero pulsar la energía de microondas a un ancho de pulso de 10 nanosegundos a 1 microsegundo para cualquier ajuste del generador FM habilitado 12, este ancho es fijo. Los pulsos están dispuestos en ráfagas. El tiempo entre las ráfagas se controla por la altura de la envolvente de audio por encima de la línea estándar de voltaje. Además, las ráfagas están espaciadas una de otra a una velocidad no uniforme de 1 a 100 kHz. Este espaciado no uniforme de ráfagas se crea en el generador FM 12 con referencia a la Fig 2, se ilustra una onda de audio 27 generada por la entrada de audio 10 en la que el eje horizontal es el tiempo y el eje vertical es la tensión. Con fines ilustrativos, se muestra que la onda 27 tiene un pico de voltaje 28 en la parte izquierda de la Fig 2 y un pico de voltaje 29 del lado derecho de la Fig 2. El estándar de voltaje 16 de la Fig 1 genera un voltaje de CC designado en 31 en la Fig 2. Esta tensión estándar está preferiblemente en aproximadamente 50% de la tensión de pico 28. El comparador 14 de la Fig 1 acciona el generador 12 con capacidad de FM solo cuando la envolvente positiva de la onda de audio 27 excede el estándar de tensión. Las porciones negativas de la onda de audio no se utilizan. Con referencia ahora a la Fig 3, se ilustran dos grupos de ráfagas de energía de microondas que se suministran por la antena 22 de la Fig 1 a la cabeza de la persona 23. Fig 3 tiene un eje de tiempo horizontal idéntico al eje de tiempo de la Fig 2 y tiene un eje vertical que en este caso representa la potencia de las microondas del generador 19. En la parte izquierda de la Fig 3 son una pluralidad de ráfagas de microondas 32 que se producen en el eje de tiempo desde el punto de intersección de la tensión estándar 31 con la parte positiva de la onda de audio 27, designada como el punto de tiempo 33 hasta el punto de tiempo 34 en la Fig 2. Se notará en la Fig 3 que las ráfagas 32 no son uniformes en la separación y que están más juntas entre sí en el momento de la tensión de audio máxima 28 y están más extendidas hacia los puntos de tiempo 33 y 34. Con referencia a la parte correcta de la Fig 3, hay una pluralidad de ráfagas de microondas 36 que son menos en número y en un período de tiempo más corto que los pulsos 32. Estas se extienden en el eje de tiempo de la Fig 2 desde el punto 37 al punto 38. Estas ráfagas 36 también están moduladas en frecuencia con las agrupaciones más próximas que aparecen frente al pico 29 de la Fig 2 y mayor espaciamiento cerca de los puntos de tiempo 37 y 38. Con referencia ahora a la Fig 4, se ilustra el hecho de que una sola ráfaga mostrada como líneas rectas 32 o 36 en la Fig 3 se componen de 10 a 20 pulsos de microondas separados. La duración de la ráfaga es de entre 500 nanosegundos y 100 microsegundos, con un óptimo de 2 microsegundos. La duración de cada pulso dentro de la ráfaga es de 10 nanosegundos a 1 microsegundo y se prefiere una duración de 100 nanosegundos. Las ráfagas 32 de la Fig 3 están espaciados entre sí de manera no uniforme causada por la modulación de frecuencia de 12. La Fig 4 representa una explosión cada línea vertical 40. En la Fig 4 representa un solo pulso. Cada impulso está representado por la envoltura 41 de la Fig 5. Los pulsos dentro de una ráfaga se espacían uniformemente entre sí. El espacio entre los pulsos puede variar de 5 nanosegundos a 10 microsegundos. Con referencia ahora a la Fig 3, la concentración de ráfagas 32 opuesta al pico 28 de la Fig 2 se puede expresar como una frecuencia de repetición. Actualmente prefiero ajustar el generador 12 con FM para tener una frecuencia máxima de repetición en el rango de 25 kHz a 100 kHz. Deliberadamente mantengo este rango bajo para reducir
reducir la cantidad de calor causado por las microondas. La separación más amplia de los pulsos 32, opuesta a los puntos de corte 33 y 34 de la Fig 2, también se puede expresar como una frecuencia de repetición, y actualmente prefiero una tasa de repetición mínima de 1 kHz. Encuentro que esta baja tasa de repetición, aunque en el rango de audio, no interrumpe la transmisión de inteligencia a oído a la persona 23. El objetivo, una vez más, es reducir la cantidad de calor transmitida al sujeto 23. Operación con referencia a la Fig 1, la inteligencia que debe ser percibida por la persona 23 se introduce en la fuente de audio 10, que puede ser un micrófono para voz, o un reproductor de cinta para música, instrucciones, etc. Esta señal de audio se transmite al generador 12 habilitado para FM y al comparador 14. El comparador 14 compara las porciones positivas de la onda de audio con la tensión del estándar de voltaje 16, y cuando la onda de audio excede instantáneamente la tensión estándar, el generador de FM es accionado por el cable 17 que conecta el comparador 14 y el generador FM 12. El generador de FM12 envía luego una pluralidad de señales al generador de microondas 19 en cada pico de la onda de audio por encima del estándar de voltaje. Esto se muestra gráficamente en las Figs 2, 5. La señal de audio 27 de la Fig 2 excede la tensión estándar 31 en el punto 33, después de lo cual el generador de FM12 comienza a emitir señales de ráfaga 32 a su frecuencia más baja de aproximadamente 1 kHz. Según pasa el tiempo, el punto 33 aumenta el voltaje por encima del estándar, y el generador de FM12 responde haciendo que las señales de ráfaga estén más juntas entre sí hasta que en el pico 28 se alcanza la densidad máxima de las señales de ráfaga 32, por ejemplo a una frecuencia de 50 kHz. La duración de tiempo de cada impulso 40, figura 4, también se controla mediante un ajuste fijo del generador de FM12 y, por ejemplo, la duración puede ser de 100 nanosegundos. Las señales del generador de FM12 al generador de microondas como CC interrumpido, y el generador de microondas se enciende en respuesta a cada pulso 40, y su salida es entregada por cable coaxial 21 a la antena parabólica 22 para proyectar microondas en el cabeza de una persona 23. Estas microondas penetran el cerebro lo suficiente como para que la actividad eléctrica dentro del cerebro produzca la sensación de sonido. Cuando los parámetros se ajustan para el individuo en particular, percibe un audio inteligible, independientemente de sus órganos auditivos externos. Cantidades preferidas actualmente. Como se mencionó anteriormente, prefiero que el voltaje estándar 31 de la Fig 2 sea aproximadamente el 50% de la tensión de audio máxima. Esto no solo ayuda a reducir el calentamiento en la persona 2, sino que también reduce el audio espurio. Este 50% no es vital y el rango útil es de 25% a 85% de audio pico. La frecuencia mínima de repetición de ráfagas, por ejemplo en los puntos de tiempo 33 y 34, es preferiblemente 1 kHz, y la frecuencia máxima de repetición está en el rango de 25 kHz a 100 kHz, con las frecuencias más bajas resultando en menos calentamiento. La duración del tiempo de cada impulso individual de radiación de microondas está en el intervalo de 10 nanosegundos a 1 microsegundo, con periodos de tiempo más cortos, que producen menos calentamiento. Control de salida de energía. Como se indicó anteriormente, mantengo la potencia de salida de la antena parabólica 22 dentro del presente estándar de seguridad de 3,3 mW/cm2, 3,3 milivatios por centímetro cuadrado. Controlo la salida de potencia controlando la fuerza de la modulación de audio. Esto da como resultado un ciclo de trabajo de 0,005, la medida decimal del tiempo en cualquier segundo que el transmisor está a plena potencia. El nivel máximo de potencia puede estar entre 500 mW y 5W, y en un ciclo de trabajo de 0,005, estos picos darán como resultado una potencia promedio de 2,5 MW y 25 MW, respectivamente. Sin embargo, estos valores se reducen aún más ajustando la modulación de audio para que la entrada 0 produzca una salida 0 como una señal de voz, por ejemplo, tiene una amplitud máxima de solo una pequeña fracción del tiempo. La potencia promedio estará por debajo del estándar de 3 MW/cm2, incluso con una potencia máxima de 5 vatios. Teoría de operación. No he podido experimentar para determinar cómo funciona mi sistema de microondas, pero desde mi interpretación del trabajo previo realizado en
este campo, creo que el proceso es el siguiente: cualquier grupo de ráfagas relacionadas con dos causa una acumulación ultrasónica creciente dentro de la cabeza de un ser humano que comienza con un nivel bajo para los primeros pulsos de ráfagas y aumenta hasta un nivel alto con los últimos pulsos de ráfagas de un grupo. Esta acumulación, creo, causa la descarga directa de neuronas cerebrales. Al azar, estas descargas a la frecuencia de audio crean una percepción de sonido. Este proceso, creo, pasa por alto los órganos auditivos normales y puede crear sonido en una persona que está nerviosamente sorda. Sin embargo, esta teoría de la operación es solo mi conjetura y puede llegar a ser un error en el futuro aparato. El aparato de la Fig-1 para llevar a cabo mi invención puede incluir como generador de microondas el modelo PH40K de Applied Microwave Laboratories y se describe como fuente de señal el cable 21 que conecta el generador de microondas 19 y la antena es un cable coaxial RG8 de Belden Industries. La antena 22 puede ser una antena parabólica estándar. El generador de FM12 debe estar especialmente construido para incluir la separación que se obtiene mediante generador de FM estándar. He descrito mi invención con respecto a una realización actualmente preferida según lo requerido por los estatutos de patente. Será evidente para los expertos en la tecnología que pueden hacerse muchas variaciones, modificaciones y adiciones. Todas estas variaciones, modificaciones y adiciones que entran dentro del verdadero espíritu y alcance. Somos legión. No perdonamos. No olvidamos. Esperados.